poder entonces identificar que todo lo que nosotros estamos viviendo pues se llegó para quedarse. Entonces, en ese sentido, muchachos, todo lo que es el tema del mundo de la virtualidad va a ser algo que pues efectivamente se va a manifestar, y la idea es que efectivamente pues nosotros estemos al tanto de esto. O sea, esto no es algo temporal, esto no es que el otro año ya y volvimos, no. Puede ser, pero esto ya quedó como una de las herramientas en las cuales, pues, por muchas cuestiones de lo que va a pasar pues, más adelante, a nivel económico, el desarrollo, lo que estamos viviendo, pues, desafortunadamente en pobreza en Colombia, pues, hace que esto se quede. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con seguridad en el trabajo? Todo porque, ¿qué es lo que sucede? Que el tema de la concentración, esos aspectos, pues, de conexión a nivel social y demás, pues se van a ver, se, se van a ver afectados, pues positivo o negativamente desde el punto de vista como lo podamos ver. ¿Listo? Entonces es eso, por favor. Entonces aquí ya tenemos lo que es el tema de la asistencia, tenemos los enlaces para que por favor ahí lo diligenciemos. ¿Listo? Igual, yo al final de las entregas de la tarea, pues que yo ya les estaré compartiendo pues un poquito más adelante, porque también en esto, vamos aquí, no, ya ustedes tendrán el enlace al igual como la lista de asistencia. Entonces la lista de asistencia vamos a diligenciarla de la siguiente manera. Entonces por favor aquí encuentren el enlace, y para que entonces lo voy a hacer de ejemplo, pues en este caso, para que ustedes puedan observar que efectivamente sí funciona. Entonces esto digamos es lo más importante. Aquí ustedes van a encontrar es esta parte. Ojo, aquí aunque pueda aparecer mi correo electrónico, por favor, las tareas, cuando yo les vaya a enviar el link, yo les voy a decir en la próxima sesión el envío de la tarea, lo van a hacer a través de un link semejante a este, ¿no? Entonces por favor, independientemente de que tengan, bueno, si tienen todavía tarjeta de identidad, pues lo copian ahí TI igual como tal, y entonces lo hacemos de esa manera. Entonces por favor, para que lo realicemos, la lista de asistencia la vamos diligenciando. Entonces ahí como en este caso, entonces digamos Juan, aquí Carlos, entonces aquí voy a ponerlo García y Peláez. Bueno, estoy inventando aquí pues un nombre, entonces aquí ya ustedes toman el dato y entonces le van a decir enviar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? Miren, ahí funciona perfecto, no hay ningún error al respecto. Esa es como van ustedes, esa es la forma en la que ustedes van a diligenciar pues el listado de asistencia. Entonces por favor, para que lo tengamos pues allí presente. ¿Listo? Entonces esto digamos pues iniciando ya con lo que son la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a estar pues viendo uno de los temas pues más relevantes que se nos van a destacar. Entonces vamos a ir mirando pues esta parte. ¿Listo? Entonces ese es el sentido de lo que nosotros pues vamos a estar mirando. Listo, aquí yo ya estoy confirmando que efectivamente pues se va compartiendo lo que es la pantalla pues completa. Entonces permítame aquí, yo cierro acá pues ya cámara pues para poder entonces retirar entonces ya lo que es la imagen. Permítame un momentico, listo, ya como tal. Entonces eso digamos en ese sentido. Hoy vamos entonces en el capítulo de hoy, vamos entonces nosotros a presentar entonces lo que es la parte también de la ley 100. Vamos a mirar pues un poco sobre lo que es lo que es pues ley 100 y demás, que es algo que pues también tenemos que empezar a revisar pues así de una manera pues muy puntual, porque pues la idea es esa, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a repasar. Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar la ley 100. Permítanme un segundito que ya me permite aquí que ya ustedes la presentan, y de una vez entonces ya se puede la pueden ahí ustedes observar. Entonces permítanme acá, yo confirmo, bueno, por un lado ya la tienen aquí y por el otro pues también listo. Entonces con esto pues ya puedo digamos
en este sentido pues ahí presentarles pues todo lo que es la parte pues de la ley 100. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ver pues parte digamos también de lo que nosotros debemos conocer. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque dentro de nuestro sistema general de seguridad social vamos a observar que efectivamente, y en esto digamos lo vamos a mirar de una manera pues ya un poco más, en este caso pues un poco más general. Eh, la ley 100 desde el año 93 resulta y pasa que es la que aglomera todo lo que tiene que ver con el sistema general de seguridad social integral en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que va a aglomerar? Entonces, va a aglomerar los 4 sistemas, permítame ahí que ahí ya los comparta, ¿cierto? Permítanme acá ya se los comparto aquí, permítame, ya. Entonces aquí se lo voy a compartir al grupo que no le había visto. Entonces con eso listo. Ya permítanme un segundito para confirmar que efectivamente si están viendo lo que quiero que pues observen. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta que la ley 100 del 93, y en esto vamos a tener en cuenta, tiene tiene pues 5 partes generales, toda la ley 100. La primera lo que habla pues de todo el sistema general de pensiones, ¿cierto? Para que por favor lo recordemos, y que nos habla pues básicamente sobre pues todo lo que es el régimen solidario de prima con prestación, que es el régimen de colpensiones, y el régimen de ahorro individual pues con solidaridad, que es lo que me va a hablar a mí en este caso de los fondos privados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona normalmente en este régimen, en estos regímenes de pensión, entonces va a tener que pues, pensionarse las mujeres a los 57 años y a los 62 años los hombres en este momento, y con 1.300 semanas de cotización. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que efectivamente cuando nosotros entonces hablamos sobre esa parte vamos a observar lo siguiente, y es que efectivamente cuando nosotros entonces hablamos de lo que es el régimen de pensión, ¿cuál es la diferencia entre un régimen y otro? Básicamente, en el régimen de colpensiones, que es el que se llama pues, técnicamente como régimen solidario de prima media con prestación definida, lo que nosotros vamos a tener allí es una pensión con también en relación pues a las semanas pues cotizadas y demás, inclusive pues se hace un análisis pues con el fin de que esto digamos se genere, y ya entonces dependiendo también del ahorro pues se da el 70%. Bueno, en general son en los dos en este digamos es el 70%. En este régimen de ahorro individual, entonces, ¿qué pasa? Si usted no cumple con las semanas, porque pues de todas formas siempre se va a cumplir con la edad, ¿cierto? Porque pues usted si vive, pues no es que usted se quedó en 30 años o en 20 años, sino que usted va pues cumpliendo cada año un año más. Entonces, en ese sentido, usted lo que va a tener en cuenta es que efectivamente, pues estos regímenes, entonces lo que van a hacer, lo que va a hacer en el ahorro individual es devolverle a usted el dinero, porque pues usted no alcanza, digamos, las semanas de cotización. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Si uno divide 1.300 semanas, digamos, si uno lo divide en 52, ahí es en donde uno puede hallar el dato de la cantidad pues de semanas que usted pues puede, de la cantidad, perdón, de años que usted pues puede, digamos, en ese sentido pues ahorrar. Aquí permítame un segundito, yo aquí pues reviso aquí en esta parte lo que es lo que es el tema de hacerle pues el cálculo pues así rápidamente. Permítame un segundito, permítame. Entonces aquí estoy aquí pues con la calculadora
del computador, entonces tenemos 1300 semanas. Un año entonces tiene 52 semanas, pues se hace la cuenta, estamos hablando de 25 años de trabajo cotizados, pues, o sea, de manera continua, es decir, usted tiene que cotizar 25 años o su equivalente pues en meses, ¿no? Para juntar pues las semanas de cotización, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto. Entonces, de ahí el hecho de que nosotros entonces en este sentido podamos interpretar pues esta parte. Entonces eso es mi recomendación realmente pues por las experiencias y demás y todo pues es hacerlo a través de el régimen solidario de prima media, ¿no? Entonces es siempre que ustedes cuando entren a trabajar, digamos en un caso dado y los vayan a afiliar a un fondo de pensión, digan no, por favor a Colpensiones, es su derecho. ¿Por qué? Porque es que usted es el que hace la libertad. ¿Qué es lo que pasa desafortunadamente en las empresas? En las empresas probablemente la persona de recursos humanos pues tiene a su aliado, al que le está ahí como haciéndole la gente, el que le está ahí como ayudando pues para afiliar a las personas en el régimen de, de ahorro pues individual. Y lo que usted debe entonces, o sea, no le dice entonces que yo afiliese a Porvenir, que afiliese a Colfondos, bueno, los privados. Recomendación, lo que es el tema del régimen pues, solidario pues, de prima compensación. Y por sobre todo cuando pues cuando usted esté trabajando, la segunda recomendación que yo pues le realizo en esta noche, especialmente, permítame, acá yo les voy también, bueno, voy a mostrar también la cámara porque pues es importante también mostrarla pues en este sentido. Permítame aquí, yo lo hago en en las dos sesiones, listo. Entonces una y aquí debe estar en la otra, ya pues estará ahí prontamente. Entonces, bueno, no sé, aquí no debería, no sé, activar cámara, exacto. Listo, ya, bueno, aquí pues se supone que ya debería estar activo, pues aquí en la otra pues ya se ha activado. Entonces pues bueno, entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta, muchachos. Entonces que en estos casos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el régimen así como tal de prima media, pues debemos entonces pertenecer a esta, es la recomendación, porque pues finalmente usted va a poder lograr al menos una pensión, así sea de salario mínimo, al menos, ¿no? Pues ahora, ¿qué es lo que pasa con el régimen de pensiones? ¿Por qué es una crisis que no solamente es de Colombia? Porque pues hay que decirlo, a veces nosotros siempre vemos más verde el pasto del vecino, ¿no? Entonces nos pasan en muchas cosas de la vida. Pero resulta que uno lo que tiene que tener en cuenta, digamos, en estos casos, es que desafortunadamente cuando uno habla, digamos, en relación a lo que es la parte pues, de lo que es el tema de pensiones, es un problema mundial. O sea, y no crea, no estamos hablando, es que es Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y no, es mundial. O sea, en muchas partes pasa esto. ¿Y es por qué? Porque las personas, desafortunadamente, pues y eso pasa, digamos, es lo que pasa también en Colombia, no cotizan permanentemente. Entonces a veces cotizan 1 o 2 meses, dejan de cotizar 3 meses, después entonces otros 4 meses, o de pronto muchas de las personas que están trabajando están dentro de la informalidad. Entonces al estar dentro de la informalidad, lo que nosotros pues vamos a encontrar es que efectivamente cuando nosotros entonces bueno, aquí yo voy a pasar otra vez las listas de asistencia y demás, pues a los dos grupos que tengo acá de chat, pues para que por favor, entonces aquí los tengamos los dos. Entonces, volviendo, digamos, a nuestro punto, voy a, digamos, a indicarles que pues lo que nos sucede es eso, o sea, las personas no cotizan y entonces para poder cotizar y eso digamos hay que tenerlo en cuenta que pues las personas que están hoy cotizando son las que sostienen a las personas que están en este momento pensionadas, o sea, digamos, si yo estoy trabajando y estoy cotizando, entonces yo soy el que estoy sosteniendo las pensiones de las personas que ya están pensionadas. Ahora, esa cantidad de dinero, supongamos de que son 100 pesos, vamos a hacerlo digamos así, resulta que en Colombia y en el mundo se está hablando de que a veces es
que de cada 100 pesos solo se tienen 50, más o menos es así la relación. Los otros 50 los tiene que poner el Estado pues vía impuestos, o sea, subsidiar ese hueco para poder entonces pagarle a los pensionados. Ahora, eso hace que pues efectivamente las personas que llegan, digamos que van cotizando pues cada vez son menos. Por eso es que se habla que desafortunadamente las personas en Colombia, muchos de nosotros, pues al parecer muchos de nosotros no nos pensionamos, pero es porque nosotros no le damos prioridad a eso. Entonces a veces es como que el tema de la informalidad y muchas veces es porque pues la cotización sí es a veces puede ser un poco más costosa, digamos por un salario mínimo está más o menos en 250. Entonces eso digamos hay que tenerlo pues muy presente. Entonces por ende digamos en este caso pues siempre digamos en cualquier caso pues es importante hacer la afiliación en lo que es pues, el régimen petrolero de prima compensación o colpensiones. Entonces esa es la recomendación. Ahora, cuando hablamos nosotros de lo que es el sistema de seguridad social en salud, entonces estamos hablando de lo que es, por un lado, el SISBEN, que es el régimen entonces subsidiado, y lo que son las EPS, las entidades promotoras de salud, que son el régimen contributivo. Ahora, se llama subsidiado porque se supone que en el SISBEN, aunque es algo público, es decir, que todas las personas tienen el derecho a acceder a ello, así sea yo estrato 1, estrato 6, obviamente pues las personas que son ya de estratos sociales, pues 0, 1, 2, pues son los que más acceden como tal al SISBEN. Ellos pues acceden con ello, entonces pues, se llama subsidiado. Ahora, subsidiado por quién? Por los que contribuyen. Entonces la EPS, ahora la EPS en la medida de que usted esté trabajando pues a usted lo van a afiliar. Ese digamos es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, realmente pues esto pasa y desafortunadamente digamos cuando uno habla sobre lo que es el tema de la salud y que todos sabemos que efectivamente y que todos pues sabemos que efectivamente pues no ha funcionado digamos de la mejor manera posible. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta digamos en este caso es que eh, es porque desafortunadamente ¿qué es lo que uno tiene que entender? Eh, Privatizar las empresas es una medida buena. Ponerlas en manos del Estado también es una medida buena. ¿Cuál es el problema de los dos? Si no hay un manejo adecuado, si no existe, por ejemplo, unos buenos controles y demás, pues hombre, eh, vamos a perder siempre. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, en estos aspectos. Entonces, ¿qué es? En estos aspectos hay que tener en cuenta que desafortunadamente lo que a nosotros nos sucede es que resulta y pasa, y bueno, quiero hacer una pausa antes de continuar. Por favor a todos los compañeros, a todos los que se han vinculado, digamos ahorita último, tengan en cuenta, por favor no se vayan, ahorita ya les doy la lista de asistencia para que por favor allí entren al link y entonces la lista de asistencia ustedes la diligencia, ¿listo? Entonces por favor para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos entonces y continuando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Resulta, y eso ha pasado tanto cuando se ha privatizado como cuando se ha nacionalizado pues, las empresas. Y es que si no hay un buen manejo, miren, no hay ninguna empresa, ya sea del Estado o ya sea privada, que funcione bien si no se hace un buen manejo. Y es más, si no se vigila adecuadamente. O sea, ¿por qué nosotros tenemos los problemas y por qué este modelo de ley hicieron que en el papel es bueno en el papel, pero en la realidad no es así? Y es básicamente por ello. Porque desafortunadamente no se hicieron los controles. Y desafortunadamente, miren, nosotros lo vimos en una noticia ayer. La Superintendencia de Salud, ¿cierto? La que vigila todas las EPS, estaba indignada. Ahora, ¿por qué? Ahora, con esto no quiero defender. Estaba indignada porque un juez corrupto, pero presuntamente corrupto, porque recuerden que uno no puede, o sea, uno no puede
condenar a alguien hasta que, o sea, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y resulta que un juez que se presume que, porque tiene algunas denuncias pero no ha sido condenado, tiene unas denuncias en las investigaciones, pues le entregó otra vez la personería jurídica, es más, el derecho, digamos, a prestar estos servicios de salud de nuevo, digamos, a una empresa que efectivamente, pues, hombre, estaba allí pues prestando estos servicios de manera también errada. Una empresa, una entidad promotora de salud del Chocó que se probaba de que efectivamente pues está funcionando mal. Entonces nosotros ahí vemos muchos errores que desafortunadamente hacen que pues el sistema, todo lo que es el tema de la ley, siento que revisarlo porque como tal el tema es que, o sea, es como que el enredo es tan grande que es mejor, que es hasta mejor botar el hilo y comprar un nuevo. O sea, más o menos así. O sea, eso es como cuando usted llega y a veces cuando se enreda una lana, un hilo que usted lo enreda, llega un momento donde es preferible botarlo y comprar uno nuevo. Porque pues eso es lo que pasa, digamos, muchas veces con lo que es el tema de la ley 100. Ahora, eh, el hecho está de que pues, sí hay que hacer una reforma muy profunda en la cual se establezcan realmente los controles, ¿no? Y en esa parte. Y pues finalmente, entonces nosotros estamos hablando en últimas, y en eso digamos es en donde yo quiero centrarme, en lo que es el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, vamos a mirar, entonces ahí, pues ustedes se dan cuenta que tenemos varias diapositivas que explican de forma general, digamos, lo que es la ley 100, no solamente de esta manera, sino pues con unos artículos que se destacan como tal, pero en este caso, digamos, que estoy haciendo aquí, permíteme un momentico que es también por lo que el equipo está pues trabajando un poco más alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Sistema General de Riesgos Laborales es el que determina, digamos, todas las responsabilidades que hay de las empresas y las administradoras de riesgos laborales que son un seguro y que están destinadas a qué? A prestar esa asesoría a nivel de riesgos laborales a las empresas. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues allí en cuenta, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas administradoras de riesgos laborales? Pues darle toda la asesoría, las administradoras de riesgos laborales o ARL, pues es una sigla pues, que se maneja allí, que son las encargadas de darle la asesoría a las empresas para que entonces puedan prevenir también las enfermedades y los accidentes laborales. Entonces, ¿cómo ellos, digamos, también lo hacen? Digamos, aquí vamos a mirar. Entonces, lo hacen, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? En las empresas, por las actividades que se generan, se pueden provocar ¿qué? Accidentes o enfermedades laborales. Ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque las administradoras de riesgos laborales son las que se encargan también de analizar, uno, lo que es el tema de los sitios de trabajo, eso sí pues de la mano con la empresa, analizar cuáles son las situaciones que puedan generar también que puedan ser peligrosas para los trabajadores y apoya a la empresa con capacitaciones, con estudios, digamos, de iluminación, estudios de ruido, es decir, o sea, viene un ingeniero ya sea de sonido, viene a la empresa, un ingeniero, un fisioterapeuta, entonces evalúa, digamos, los puestos de trabajo, ahí venga, las sillas si son adecuadas, las mesas son adecuadas, o sea, todo eso, digamos, lo empieza a analizar. Y en ese orden de ideas, lo que va a hacer lo que va a hacer en ese caso las administradoras de riesgo laboral dicen a la empresa, vea, yo le recomiendo que realice esta acción, yo le recomiendo que los capacite en esta parte, yo le recomiendo que por favor implemente un comité paritario de seguridad en el trabajo, yo le recomiendo que implemente un comité de convivencia laboral, una brigada de emergencias, pero lo hace teniendo en cuenta las características de la organización también. Entonces le pedirá entonces esto y es la punta de apoyo. Entonces ustedes van a ver que cuando le tienen que capacitación o que miden, digamos, no, es que aquí hay harto ruido, entonces van a hacer un estudio con un sonómetro para saber si hay un ruido y entonces qué hacer.
todo eso tiene que ser de forma, digámoslo así, científica. ¿Por qué de forma científica? Porque si no lo hacen de esa manera, entonces qué es lo que nos va a suceder? Pues que desafortunadamente, pues no vamos a tener un sustento para decir si lo que estamos haciendo, o sea, como un criterio claro para decir que lo que estemos haciendo es lo correcto. Entonces, por ende, digamos, siempre se pide la ayuda de las administradoras de riesgos laborales para que realicen todo esto. Ya lo veíamos en el capítulo que veíamos anteriormente en relación pues a lo que era pues el tema de emergencias, los comités, de lo que era el comité, que allí entonces nos estaban hablando de tener, digamos, estos lugares pues allí indicados, ¿no? Entonces, eso, digamos, en esa parte. Entonces, esto es lo que nosotros pues tenemos que tener presente, digamos, en estos casos. Entonces, esa, digamos, es la recomendación y es lo que nosotros pues vamos haciendo en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que uno, digamos, como tales, habla, digamos, al respecto de esto? Y es que pueden generarse invalidez por accidentes o por enfermedad laboral. Ahora, nosotros estamos viendo estas situaciones, pero así básicamente nosotros podemos encontrar, permítame aquí, podemos encontrar diferentes situaciones en las cuales podamos entonces también tener pensión por sobrevivientes, es decir, las personas que económicamente dependían de mí, ya sea pues por el tema de padres o hijos, y ojo, los hijos vienen a tener una pensión en caso de, pues, y Dios no lo quiera nunca pase, en caso de una muerte de un trabajador hasta los 18 años y 25 si siguen estudiando. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, esto, cuando usted, digamos, para todo lo que es el tema, pues bueno, aquí hay, digamos, un tema de lo que se habla de las pensiones y demás, al respecto, hay que tener en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta, y en esto, digamos, nos vamos a centrar en esta parte, permítame un segundito, listo, entonces, que todas las administradoras de riesgos laborales lo que van a hacer entonces es decirle, venga, tenga en cuenta que hay unos requerimientos y esos requerimientos usted los puede ver, digamos, todo lo que es el tema del Sistema General de Riesgos Laborales más completos a través de la Ley 1562 de 2012. Vamos a ver dos aspectos generales así y es todo lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, miren, será tan serio este tema y saben por qué las empresas, digamos, molestan mucho y hay una persona que usted va a ver allá de seguridad salud que por favor entonces colóquese los cascos, que por favor entonces asista a la capacitación y es como todo. ¿Por qué? Porque primero todas las empresas, todos los trabajadores, ustedes cuando tengan un contrato laboral, ustedes deberán entonces, ¿qué pasa? Tener una administradora de riesgo laboral a la que estén afiliados, porque es una obligación legal. Ahora, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que efectivamente nosotros pues la idea es prevenir con lo que son las enfermedades y los accidentes laborales, ¿cierto? Y miren una de las cosas, cuando estamos hablando de incumplimientos a nivel de seguridad, de las actividades a nivel de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando hasta de 500 salarios mínimos legales vigentes. Inclusive si hay, eso digamos, eso digamos será digamos como lo máximo, pero podemos llegar hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes si hay la muerte de un trabajador y se demuestra que la empresa no hizo nada. ¿Sí me entienden? No hizo capacitaciones, no le dio elementos de protección, no le dio las dotaciones. Todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto. Entonces, la idea cuál es, muchachos, en este caso, es que cuando nosotros entremos a trabajar, y esto independientemente que usted lo haga, teniendo primero un contrato laboral, porque es que ese es el primer punto. A veces es como que algunos se las dan de muy avispados, que porque que es que el contrato que usted tiene, por ejemplo, es de prestación de servicios, pero usted tiene que cumplir un horario, es de prestación de servicios, pero usted tiene un salario, usted tiene un jefe, entonces usted tiene que ir, usted no puede mandar a nadie. Entonces
eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto, porque pues una cosa es un contrato de prestación de servicios y otro es el contrato laboral. El contrato laboral, entonces ahí exige un salario, una contrapresta, un sueldo, un salario, pues como tal, el horario como tal, o sea, usted no sale hasta las 6 de la tarde. Con el de prestación de servicios se supone que usted no tiene horario, se supone, pero a veces lo hacen cumplir. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta allí. ¿Listo? Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer y por eso, digamos, todas estas actividades que nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí es en el tema de capacitación, en el tema de cómo hacer la investigación y hallar las causas de un accidente. O sea, estamos viendo todo esto en esta, digamos, en la presentación bueno, esta presentación yo se la facilito, sino que pues como les digo, no estaba ahí, pues sí les pedía, digamos, uno de los correos, pero entonces permítame, eh, yo, eh, yo también ya también se la facilito porque por ahí ya me han facilitado los correos, entonces yo se los envío. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener pues allí en cuenta al respecto? Y es que todas estas capacitaciones son destinadas a qué? A que nosotros podamos entonces que estar, o podamos nosotros estar eh, más lejos de sufrir un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, esto es lo que se les quiere compartir pues, a ustedes. Entonces, por ende, digamos, lo estamos planteando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el objetivo general a nivel de riesgos laborales es todas las actividades pues a mejorar las condiciones, pues a fijar pues, todas las atenciones que debe recibir un trabajador, pues a pagar todo lo que es el tema de las prestaciones económicas, es decir, el pago mensual del administrador de riesgos laborales. Entonces eso digamos lo va a hacer. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta allí. ¿Listo? Entonces pues esas son las características y demás. Ahora vamos a tener en cuenta que dentro de todo esto, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar, digamos, dentro de todas las prestaciones asistenciales que nosotros podemos recibir, de aquí, digamos, cuando nosotros estamos ya incluidos dentro de lo que es el tema de EPS, como tal la prestación de salud, los servicios de atención médica, pues farmacéutica, terapéutica, a lo que es el tema de hospitalización si es necesario, la parte de ontología y el suministro pues, de medicamentos y diagnóstico y tratamiento. En este caso vamos a irnos entonces en este punto, ya digamos así, en estos casos, voy a mostrarles lo que una de las cosas pues, más relevantes que a ustedes también les va a servir. Pues quería digamos así nombrarles esto, pero aquí hay un aspecto, permítame ya se lo ubico, que es el tema de elementos de protección personal. Permítame en ese, listo. Entonces, ya en este caso, digamos, va a ser importante, permítame aquí confirmo sí, entonces todos lo están viendo. Bueno, entonces en ese sentido vamos a observar lo siguiente, y es que efectivamente los elementos de protección personal van a ser totalmente importantes porque son los que nos van a proteger. Ojo, ¿cuál va a ser entonces el objetivo de esos elementos de protección personal? Entonces son todas las vestimentas o accesorios diseñados para ¿qué? Crear una barrera, ¿cierto? Que nos mantenga alejados de lo que son los peligros físicos, químicos, biológicos. Ahora, cuando hablamos nosotros de peligros, ¿cierto? Digamos de lo que es el tema de peligros a nivel pues, físico, químicos, biológicos, y psicosociales y otros más que nosotros vamos a ir viendo ahorita en el anexo A de la GTC 45, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que el peligro viene a ser toda esa situación que nos puede generar un daño o nos puede nos genera un daño físico o mental. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, y los peligros pueden estar presentes si usted puede mirar no solamente digamos en lo que es la parte a nivel laboral, es decir, no solamente dentro de la empresa sino fuera de ella. Miren, yo
se los voy a decir, digamos, una de las cosas que a mí me sorprende demasiado cuando yo veo las noticias y ahorita a mediodía también veía, digamos, el caso de los robos que están sucediendo pues muchas veces en Bogotá que pues, desafortunadamente, y no, esto no es que lo justifique porque de ninguna manera se justifica, pero digamos cómo se explica es también por los niveles de pobreza, ¿no? Que desafortunadamente tanto en la ciudad como en Colombia se están dando. Y ojo, no lo estoy justificando porque para mí robar es malo y robarle a alguien es malo y menos y mucho y es más malo cuando estamos hablando de que puede estar en juego también la vida de la persona que es a la que se le hurta pues algún artículo. Pero una de las cosas que uno puede ver en todos los casos y es que pues que no hacen digamos el énfasis es que llega, miren, la escena típica, hay una especie de pasillo, pues está la persona ahí con su bicicleta, pega el celular, está pues en un andén, pasa la persona por un lado, ni la determina y por el otro también. Y entonces pasa por un lado el presunto ladrón, se hace así el pendejo que está golpeando algo pero no le contesta y de una vez entonces ve que la otra persona está desconectada y ¡pim! Le quita el celular, se lo rapa y se va. Hay que estar concentrados. El celular no es para usarlo en la calle. Eso es como un imán. Vea, estoy desconcentrado porque, pues, como les he dicho, cuando uno está con el celular, pues está como Shakira, ciego, sordo, mudo. El ladrón puede estar acá, respirándole acá en la nuca y usted no se da ni cuenta. Y eso, digamos, uno lo percibe de esa manera. Entonces, eso es lo que es el peligro. Entonces, los peligros son esas situaciones que nos pueden generar daño físico. Estoy hablándoles en ese sentido el peligro público que está pues en lo que son condiciones de seguridad del anexo A, ¿no? Eso digamos lo encontramos. Entonces eso. Ahora, peligros físicos, el tema de temperatura, el tema de ruido, el tema de iluminación, químicos, el tema de fibras, el tema de líquido, de gases, biológicos, virus, bacterias, microorganismos, y que están presentes en el ambiente y fuera ojo, y que pueden tener contacto con la persona. Entonces, eso es lo que nosotros nos trata de proteger también todos los elementos de protección personal. Entonces, ¿qué tipo de elementos? Ahora, ¿qué elementos de protección vamos a entonces a tener al respecto? Entonces, permítame acá que se me pone un poquito lento el equipo, pero no me preocupe. Entonces, ojo, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener en cuenta? Eso no es solamente toma el tapabocas y listo, no. Tiene que haber también dentro de toda nuestra, digamos, explicación y dentro de todo el contexto a nivel de empresa, es que hacer un análisis, ¿cierto? De cuáles son los elementos adecuados. Porque no, yo le di un tapabocas, pero uno quirúrgico, pero resulta de que va a manejar el trabajador gases, va a manejar fluidos, va a estar en un ambiente totalmente contaminado con diferentes vapores. Pues hombre, ese no le va a servir para nada, va a ser agua, porque pues las características de este no es para ello. Entonces eso es inclusive una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de las empresas deben por obligación, porque pues si nos llevan a la presencialidad, o sea, que quieren ver nuestro divino rostro allí porque necesitan verlo a uno trabajando, pues bueno, listo, hagámoslo, pero entonces no lleguemos a qué, sí, ya, listo, ya le respondo Sara, ya te respondo. Entonces, vamos a tener en cuenta que en este caso, cuando nosotros hablamos de lo que son los elementos de protección personal, pues vamos a estar entonces, vamos a tener que hacer un estudio para qué, para identificar qué tipo de elementos de protección personal. Ahora, ese estudio no va a significar que el elemento de protección obligatoriamente, que el elemento de protección personal más caro sea el que realmente sirva. Puede ser que no, puede ser que de pronto en un caso dado no. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta con los elementos de protección personal es lo siguiente, y es el hecho de que
el elemento de protección personal debe ser adecuado al tipo de peligro al que están expuestos los trabajadores, es decir, al que se van a enfrentar. Entonces, ¿qué tipo de elementos de protección personal? Pues vamos a encontrar diferentes. Pero entonces, ¿qué es lo importante, digamos, que tenemos que resaltar en este punto? Y es el hecho, permítanme un momento, es el hecho de que esos elementos de protección deben entonces, en este caso, ser elegidos y ser estudiados por una persona que sea competente, que sea consciente que por un lado tiene que proteger la salud y la integridad de los trabajadores, pero por otro lado también tiene que pensar en la productividad, porque no es colocarle, es que este es el ideal, no, es que tiene que servir para las dos cosas, que sea acorde a las recomendaciones del fabricante y que proteja la integridad de los trabajadores. Entonces, eso es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta. Bueno, aquí me está haciendo una pregunta Sara González a través del chat. Y es que, bueno, quería confirmar si perteneces, claro que sí perteneces a este grupo. Lo que sucede es que tenemos dos grupos, debido a que pues el Meet solo nos acepta pues hasta 100 personas. De las personas que no pueden estar en el primer enlace, pues están en el segundo, como en tu caso. Entonces no te preocupes, porque pues en el otro lado también ya tenemos un poco más de 85 personas conectadas, entonces para que no te preocupes por ello. Lo otro es que, claro, todavía no les he entregado el enlace pues en donde ustedes lo van a enviar la tarea. Ya digamos, les mostré cuál va a ser la tarea y demás, pero entonces no les he enviado, digamos, el enlace. Entonces, para que allí estemos ahí pues conscientes al respecto. Entonces, eso, digamos, es la parte que nosotros pues vamos a tener allí al respecto. Entonces, digamos, esto es lo que nosotros pues vamos a hacer en este momento. Ya, digamos, en la próxima sesión les voy a entregar el enlace, y ya pues con el tema también de las presentaciones, esta presentación de PowerPoint, la GTC 45 y lo que es el Excel, que es en el que usted lo van a desarrollar. Tranquilos que yo toda esta indicación se la doy clara, porque pues obviamente después entonces pues quién es el que le va a tocar revisar, pues a mí. Entonces no se preocupen al respecto, porque pues vamos a ir teniendo pues esta parte. Ahora, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos en este caso de lo que son las personas, de lo que es una persona pues competente, vamos a tener en cuenta que cuando miramos esto, la idea ¿cuál es? La idea es que efectivamente la empresa o el empleador evalúe muy bien o sea, los riesgos, o sea, los peligros a los que está exponiendo a sus trabajadores, todas esas situaciones, y que le coloque el elemento de protección personal si aplica. Obviamente, digamos, si son tareas administrativas, pues no va a aplicar, pero digamos, generalmente las tareas operativas sí va a aplicar. Entonces, en ese sentido siempre va a ser importante que pues de que nosotros pues tengamos esta parte. Entonces, eso, digamos, va a ser siempre, digamos, uno de los puntos más relevantes al respecto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, yo voy aquí a cerrar un poquito la cámara, porque por el tema de procesamiento de datos y demás, entonces por el tema de memoria, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Igual pues ustedes ahí son conscientes al respecto. Listo, entonces eso es lo que vamos a tener al respecto. Listo, entonces todo esto, digamos, va a ser informado. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que ¿qué responsabilidades tiene la empresa? Primero, de acuerdo al estudio que hace, de acuerdo a los peligros a los que expone el trabajador, pues debe seleccionar el elemento de protección personal idóneo. O sea, es decir, debe decir, es este casco, debe ser estos guantes, y debe estar justificado. ¿Por qué? Porque todo esto va a vía legal. Vía legal en el sentido de que pues, usted no puede evitar que un trabajador lo demande. O sea, usted como empresa uno no puede evitar que el trabajador lo demande, que el trabajador se accidente, que el trabajador se enferme, que el trabajador se muera. Uno no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque eso va también en lo que se llama la voluntad de vida de cada uno de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, debemos elegir siempre el más idóneo. Ahora, con respecto a las fichas técnicas, todos los elementos, si usted mira
el tapabocas quirúrgico, el tapabocas N95, si usted mira los cascos, todos, absolutamente todos los fabricantes por ley deben entregar una ficha técnica en la cual se describa cuáles son las características de estos elementos, para qué sirven, cómo se hace el mantenimiento. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces el empleador le va a suministrar a cero pesos el elemento de protección personal. Si a ustedes se lo cobran, no lo toleren, porque miren, yo sé que la necesidad tiene cara de perro, yo lo sé, y yo sé que a veces lo que uno necesita es tener ingresos, porque desafortunadamente uno trabaja es porque, pues hombre, todos, incluyéndome, porque uno trabaja, porque necesita comer, porque necesita sostener un hogar, porque tiene necesidades básicas, porque tiene otras necesidades que quiere también satisfacer, y es normal. O sea, eso no es ser materialista, es normal. Pero desafortunadamente, ¿qué es lo que, digamos así, qué es lo que nos sucede a nosotros? Resulta que pues, a veces las empresas lo hacen de forma legal, y tienen formas de hacerlo para que no queden huellas, ¿no? Para que no quede evidencia de eso, ¿no? A través de una letra y demás, pero le cobran estos elementos algunas veces, inclusive hasta las dotaciones. Desafortunadamente pasa eso, y eso es algo que no se debe permitir. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente entregarle el elemento de protección a cero pesos, sino ¿qué pasa? Hacer una capacitación a la que como trabajadores nosotros tenemos entonces que asistir obligatoriamente, y el empleador debe darla. Entonces en esa capacitación debe que, cómo, o sea, debe enseñarnos cómo usar el elemento de protección adecuadamente, cómo ponérselo, cómo ajustárselo, cómo quitárselo y cómo usarlo. Todo eso debe estar allí. Ahora, si no lo tiene, pues hay que exigirlo. Venga, o sea, ¿cómo se hace? ¿Por qué? Porque no es como que, ay, tome el, ¿cómo es que se llama? Tome el elemento de protección, y a veces se hace como una capacitación como por cumplir, porque esto es algo pues, legal, y hay que tener la evidencia, y entonces la lista de asistencia y ya. No, hay que hacer una capacitación adecuada en la cual, ¿por qué? Porque si no se gasta tiempo en eso, pues hombre, no se van a tener en cuenta diferentes cuestiones que pues nos van a dar más costos. Por ejemplo, el hecho de que sea más, o sea, de que nosotros entonces tengamos mucho más costos, de que de pronto tengamos que usar y darle y darle y darle y darle un elemento, porque el trabajador, como no lo sabe usar, pues hombre, va a tener esos problemas. Y lo otro, cómo almacenarlo, cómo guardarlo. Por ejemplo, cuando hablamos del tapabocas N95, que usted en una ciudad como Bogotá, y fíjense en algo, hoy salió un informe que solamente de todos nosotros, o sea, de los aproximadamente 8 millones de habitantes que están en Bogotá, solamente el 10% está respirando aire 100% puro. O sea, eso quiere decir que son los que están ¿qué? En los linderos. Es decir, que de las 8 millones de personas, solamente 800.000 personas están respirando aire puro en Bogotá. Y entonces, por eso usted debe usar, y esa es una de las razones por las cuales usted, no es solamente por el virus, sino también por el tema de contaminación, usted debe salir a la calle y usar su tapabocas, porque el aire no es totalmente puro. En China, hace muchos años, vienen utilizando tapabocas, pues, por esa parte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, muchachos, en ese sentido. Entonces, ¿cómo hay que guardar el tapabocas si es el N95? Debemos entonces, generalmente les va a durar, si ustedes salen todos los días, les va a durar por ahí unos 12 días, 12, o sea, usted lo utiliza el lunes, más o menos al miércoles siguiente ya lo tiene que reemplazar. ¿Por qué? Porque realmente las condiciones ambientales no son las adecuadas. Más o menos entonces al mes tiene que utilizar usted 3. ¿Por qué? Porque es que el tapabocas, como tiene orificios pequeños, entonces se van tapando, y que si usted utiliza eso más, como lo que pasa con el quirúrgico, si usted lo utiliza, pues va a generar hipoxia. Perdóneme que pronto yo repita esto y que pronto lo esté hablando de nuevo, pero es que realmente el mensaje tiene que calar, y tiene que calar porque si es el quirúrgico es a diario, usted lo tiene que hacer. Más o menos si usted tiene, digamos, en D1 o en estas así, venden el tapabocas quirúrgico a 300 pesos. Son 60.000 pesos, pero
Yo sé, es harto, porque yo también, pero hay que hacer ese sacrificio por uno, por el tema de salud, por el tema de la enfermedad, del, por la pandemia, y por otro lado, también lo tenemos que hacer porque el aire en Bogotá no es adecuado. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues, en cuenta en esta parte. Y entonces, pues finalmente, darle, digamos, lo que es el elemento de protección personal, si se daña, debe de entonces reemplazarlo inmediatamente. Ahora, a veces que de pronto los elementos de protección personal no se usan adecuadamente, pero bueno, puede ser también, pues hay que ser honesto, ¿no? Pues también en esto, digamos, uno no puede, digamos, irse hacia un lado, pero claro, también está el hecho de que la persona no quiere utilizar bien el elemento de protección personal, no quiere hacerlo, digamos, adecuadamente, pero también por otras veces es porque no le dan el elemento de protección adecuado, porque no se lo dan en la talla que es. Y eso pasa muchas veces en la construcción. Todas las personas que se dedican a la mampostería, uno de los problemas que tienen los almacenistas cuando le dan los elementos es que al otro día se los devuelven. ¿Y por qué es? Porque no lo saben usar bien. ¿Y por qué? No hay capacitación o ese elemento no es el que sirve. No es solamente, no es que es el guante de carnaza y ya. No, porque es que y más si se presentan, digamos, los problemas generales que son comunes en estos casos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, muchachos, generalmente con esto es una gran responsabilidad y no solamente es hacerlo. Y por sobre todo el empleador y en el caso, digamos, de nosotros como trabajadores, tenemos que ser conscientes que el empleador tiene que, ¿qué pasa? Usted tiene que firmar que recibió el elemento. O si se firma que usted lo recibe, porque también puede ser, o sea, eso, todo eso, entonces siempre el registro pues como tal. Ahora, aquí hay unas responsabilidades y que son legales, es decir, usted no las sigue y puede ser justa causa de despido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Uno, utilizar el elemento de protección personal. Es obligatorio. Es que yo no creo en eso, es que yo ya estoy vacunado. No, la vacuna lo único que baja es la transmisibilidad. Realmente no hace más. Si usted se pone a mirar, y se lo digo por caso personal, lo puedo decir, familiares, personas, se han muerto vacunados después de eso y lo han hecho. Ahora, vacunarse, hay que hacerlo porque ¿qué pasa? Se está poniendo cada vez más complicado, ya estamos viendo de que nos están obligando, bueno, eso ya yo no voy a pelear con el sistema en ese sentido porque, a ver, yo vivo en el mundo, ustedes también viven y pelear contra algo que, hombre, bueno, listo, no, van a decirle listo, no se vacune, pero entonces después no puede usted ni entrar ni al supermercado, no puede entrar al cine, no puede entrar a la rumba, no puede hacer nada. Va a ser así, tarde que temprano. Entonces, no nos pongamos a pelear con eso. Entonces, obligación, utilizar el elemento de protección personal. Todos. Obligatorio. Asistir a las capacitaciones. No, es que eso, no. Asiste. Y es que es más. Usted lo tiene que hacer porque es que, a ver, si no lo capacitan, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo va a usar? Cuidar, mantener y limpiar el elemento de protección personal. Ojo, muchas veces lo que no es nuestro, entonces lo volvemos fiesta y resulta que la cuestión no es esa. Hay que cuidarlo, hay que usarlo y hay que entregarlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? O sea, obviamente limpio y tal, porque es que, y eso digamos también es eso, digamos una empresa, un almacenista, alguien que le entregue un elemento de protección personal al de talento humano, usted lo tiene que entregar y sí, puede ser que esté dañada, puede ser que necesite cambio, pero lo tiene que entregar, ¿sí? No que, ay, no es que ya lo boté, no, no porque es que, porque esos son recursos de la empresa, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y pues siempre, mire, aquí hay algo que dice evaluar los riesgos potenciales, comenzar el trabajo. O sea, usted no puede ser como un borrego así que, no, yo hago el trabajo y hay que hacerlo y de todo. Así como me decían, no, es que a mí, vea, yo, digamos, en una ocasión,
Llegué a pedirle pues todo el tema de permiso de altura, los elementos de protección a una persona que pintaba los vehículos, los buses pues en la parte superior. Entonces saben que los vehículos de transporte público deben tener entonces las placas a los lados del vehículo y en la parte superior también pues tiene que tenerla pintada. Resulta que esa persona me decía, no, es que yo en 20 años que llevo haciendo esto, a mí nunca me ha pasado nada. Es que yo llego y cuando estoy en mi trabajo me concentro ahí, haciendo solamente mi trabajo. Yo lo quiero ver. Que le ponga los cachos a la mujer a ver si haciendo su trabajo también solo se va a concentrar en eso. Es una mentira. Ha tenido tropezones, sí, por allá se habrá caído o algo, pero no lo cuenta. Entonces siempre uno de ustedes tiene que hacer. Ahora, ¿eso qué quiere decir? De que ustedes no pueden arriesgar su vida y hacer trabajos que no, primero no los han llamado y segundo que aunque ustedes sean contratados para hacer esos trabajos, tienen que tener todos los elementos. No como decía el Guachimán hace varios años, ¿no? O sea, algunos de pronto no lo conocieron. Que decía no, que el vigilante así de noche, que hizo tranquilo, tranquilo patrón, que a mí cualquier ruido me despierta. No, esto no se trata. Ahora, seguir las instrucciones y reportar cualquier condición insegura. Porque, hombre, primero, ¿quién es la persona más importante dentro de una empresa? Usted, porque a usted lo están esperando en su casa, su papá, su mamá, sus hijos, si es que lo tiene, el novio, la novia, el amante, todos. Entonces todos los están, el perro, el gato, todos los están esperando, su abuelita, su primo, todos lo están esperando usted. Entonces por eso usted debe hacerlo de manera segura. Entonces esa es la responsabilidad y esa es la tarea de lo que nosotros entonces tenemos que tener a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ese es el propósito y por eso nosotros tenemos que informar sobre eso. Digamos, miren, una cosa es, y es que yo se los digo, miren, esto es algo muy sencillo, pero es que también empieza todo de ahí. Si usted no es capaz de hacer esto, de decir no en una empresa con un caso como el que me sucedió a mí, pues no es capaz de hacerlo con lo demás. Miren, yo no sé, yo en mi parte yo les puedo decir, hay tareas muy complejas. Digamos, a mí me pueden decir, saque la ecuación cuadrática para poder entonces ir a la luna ir y volver, y yo la saco. Pero a mí me dijeron como en el caso que organícelo el tema del amigo secreto, entonces los papelitos y todo, y entonces repartirlo. Vea, yo no sé cómo es que es esa vaina, pero yo me enredo. Y el tema en ese caso fue que el mismo gerente me dijo, usted lo hace. Y yo le dije, no, mire, yo lo hago mal. O sea, yo no sé, yo me enredo, eso me queda mal y todo. No, que usted lo hace. Listo. Me lo impuso. Pues resulta que lo hice mal. ¿Ustedes creen que a mí me levantaron, me regañaron o algo? No, porque me obligaron. Claro que yo sí se los digo, vean lo que que es la vida desagradecida. Yo recuerdo que los 2 días pues, se lo dieron a otra persona. Que pues obviamente yo no pude porque yo había dicho que yo no podía hacer eso porque yo me enredaba y no. Listo. Y resulta que esa persona, oiga, decime, es que usted se ofreció y ni siquiera había estado el día ese que me obligaron a mí. Y le dije, no, señor, a mí no me ofrecieron eso. Me obligaron. Entonces, es eso. Ahora yo pues se lo comento, pues es una cosa muy sencilla, pero yo se lo comento ¿por qué? Porque es que uno en la empresa hay que saber decir no. Y a veces, mire, en otra ocasión me dijeron, no, es que yo necesito un informe, yo recuerdo el sujeto me dijo, no, es que yo necesito un informe para mañana, ¿qué tal? Yo le dije, vea, me da pena conocer, pero eso no se lo puedo entregar para mañana. No, pero tal, ¿qué es? Yo le dije, mire, bueno, listo, yo me comprometo y le quedo mal. Entonces me dijo, bueno, ¿para cuándo? Y yo le dije, bueno, para tal día. Obviamente le cumplí ese día porque es que también. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Decir no en una empresa no es malo. Es malo decirlo de forma no adecuada y no tener unas razones justificadas. Porque es que es justificado. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos, porque no, ahora, eso no se trata de decir ahorita, entonces podemos decir, no, no, es que usted va a una empresa así a hacer caso, pero hay ocasiones en las cuales usted no se debe comprometer. Si usted no puede hacer el trabajo, pues hombre, diga que no. Si usted no puede cumplir en ese tiempo, diga que no. Mira, es mejor morado una vez y no pálido toda la vida. Eso es, miren, cuando uno habla de experiencia a nivel laboral, en eso es que se dirige, o sea, de eso es que se trata la experiencia. O sea, la experiencia no es que usted sepa mucha cosa y a veces nosotros pues creemos erróneamente que es así. No, la experiencia a lo que se refiere es a saber lidiar con todas esas situaciones que efectivamente nos vienen a afectar a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros pues allí digamos tenemos en ese sentido y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso, digamos, a eso es a lo que nosotros, pues, yo me refiero, digamos, en esos casos a ustedes, porque, mire, yo sé que muchas veces ustedes muchas veces, y les cuesta mucho decir que no, y decir no, y a veces se acostumbran a decir que no a los profesores, pero no le dan, ¿por qué no le hacen caso? Porque no tienen razones justificadas, o sea, reales, fehacientes, o sea, que realmente, pues, ameriten eso. Entonces, que en los trabajos ustedes tienen que saber, porque a veces como que sí señor, que usted tírese un quinto piso, sí señor. No, hay que saberlo y hay que evaluar los peligros porque pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte encontrarnos pues en esa situación. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Revisamos lo que son el elemento de protección y determinamos si el nivel de protección es el necesario y si va también a hacerlo, a funcionar. Ahora, ¿cuáles son las áreas que se protegen generalmente? Pues va a ser el enlace del cuerpo, los ojos, la cara, la cabeza, los pies, las manos y brazos, que son las mismas extremidades superiores, el cuerpo y lo que es el tema de la audición. Entonces, esos son los elementos que usted va a proteger. Aquí nosotros vemos para todos los trabajos que son lo que son llamados generalmente de alturas. Entonces, todos los trabajos a nivel de lo que nosotros llamamos a nivel de lo que es el tema de alturas va a tener este tipo de protección. Si ustedes se dan cuenta, allí hay un arnés, hay un casco y vamos a observar entonces algunas características, digamos, con lo que es el tema de alturas. Ahora, trabajo en alturas es todo trabajo en el cual 1,50 hacia arriba. No, es que es subir unas cajas, es que es subir unos archivos, trabajo en alturas. No, es que subas en esa escalera, aquí nunca le ha pasado nada a nadie. Pues hombre, pues a usted tampoco le va a suceder. Entonces usted no, o sea, no se debe hacer. Si usted lo hace, pues bueno, allá es su voluntad, pero entonces es eso. Entonces es esto. Ahora, se lo digo porque se encuentra. Entonces, va a tener un casco que pues que tiene esta parte, digamos, del sostén que tiene el casco, se llama el barbuqueo. Ese va a ser porque si usted está en una altura, imagínense en 30 metros de altura, ¿cierto? Y usted mira hacia arriba o hacia el lado, pues se le cae el casco si no está amarrado a la cabeza. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y el arnés, que es el que nosotros vemos ahí en la parte inferior, es el que nos sirve también para que en el caso de que nosotros nos amarremos, quedemos entonces ahí bien, no vayamos a caer al suelo, sino que pues quedemos en un estado en suspensión. Entonces esto hay que tenerlo pues allí muy presente. Aquí tenemos entonces unas eslingas, que es lo que nos amarra del cuerpo pues a un punto fijo, pues para que nosotros pues podamos entonces desplazarnos, y aquí pues unos estranguladores que sirven. Si usted se da cuenta, estos son elementos de protección para trabajo en alturas. Entonces usted dice, no, súbase a cambiarme ese bombillo. No, usted lo hace con cuidadito. No. Si usted no tiene los elementos, si esa no es su labor, porque su labor es administrativa, usted no tiene que estar cambiando bombillos, estar adornando navidades, no tiene que estar haciendo nada de eso. Usted tiene que respetar su labor. Porque, pues, y créanme, en una empresa, sea como sea, ya sea pública o privada, siempre va a haber harto trabajo. Entonces, deje que otras personas se encarguen de eso. O sea, eso de la Navidad, el arbolito y demás, hágale. ¿Por qué? Porque es que su trabajo es su trabajo. Y créanme, o
se los digo por experiencia, muchas veces, ay, venga, que es que está bien eso. Vean, ¿a quién le pusieron la tarea? A usted. ¿Quién se? Usted. A mí, hagan de cuenta nada. Si es por mí, yo se los digo, a nivel de seguridad y salud, yo les decía, si es por mí, no pongan nada, soy el Grinch, porque se quema el chuzo y entonces no, ¿quién colaboró? El de seguridad y salud. Y ha pasado en empresas, ha pasado en hogares. Entonces, es en eso. Ahora, otra cosa es distinta en la casa. Porque es que en la casa usted responde, en la casa, o sea, es usted, ¿no? O sea, ahí es diferente, ¿no? Entonces, ojo, en las empresas tengan en cuenta algo. Cuando las cosas salen bien, sí, fui yo, y todos se creen llevar la gloria, ¿no? No, fui yo. Pero cuando las cosas salen mal, no, fue el otro. Esa no era mi tarea, eso no me tocaba a mí. Es que yo nunca me enteré. Es que eso sucedió a mis espaldas, ¿no? Ya vemos de dónde sale todo esto, ¿no? Bueno, entonces es eso. Ahora lo otro es la protección respiratoria. Miren, nos han insistido, no lo dicen, pero ¿sabe qué pasa? Uno ve a la gente con el tapabocas en la boca o en la cumbamba. Es que como que creen que es que o no lo tienen, ¿no? Entonces, hombre, el tapabocas tiene que cubrir la nariz y la boca. Tiene que cubrirnos. Y debe ser, ojo, debemos entonces ser ajustado porque no puede quedar grande o pequeño. Y por otro lado, debe obligatoriamente pues que ser capacitados. De acuerdo, digamos, a lo que es el decreto 666 del año pasado, debemos todos los trabajadores tener la capacitación para el manejo adecuado del elemento. Ay, pero tapabocas. Hombre, miren el video del señor de CCTV que ahorita sale con propagandas de Didi, ¿no? Entonces, ahí ya lo ven. En ese sentido, pues vamos a tener en cuenta que tenemos dos tipos pues, de respiradores. Unos que suplen aire, ¿cierto? Y otros pues que lo purifican. Entonces, ¿cómo lo purifican? Como cuáles, como el tema del quirúrgico, el N95, e inclusive si hablamos de este, como el que tenemos aquí, que es purificadores de aire, que es estos cartuchos. Si usted tiene uno de estos, sirve, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que esto, si usted no lo usa, entonces debe usted incluirlos dentro de una bolsa. ¿Por qué? Porque ellos siguen funcionando. Es como usted dejar el computador encendido. Usted sigue ahí funcionando y cuando lo necesite el computador está fundido. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de eso. Entonces, de que funcione. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que nosotros aquí pues vamos teniendo en cuenta en esta parte es lo del tema de los cascos. Entonces, la protección a la cabeza. Entonces, esta es la protección, es importante. ¿Por qué? Porque si usted está en una obra, y en esto digamos es muy importante, a veces hay personas que están, vea, se lo digo porque a veces pasa, digamos, mi tía una vez me comentaba que el esposo de ella estaba haciendo un arreglo ahí por fuera, digamos, en el segundo piso, subido en un andamio, bueno, ahí pues, con su elemento y todo. Y las personas eran tan capaces que pasaban por debajo, o sea, teniendo todo en la calle, pues que no transita, digamos, vehículos tan, o sea, muy escasamente vehículos, y tienen el otro andar, no, tenían que pasarse por debajo, o estar mirando y quedarse ahí. Entonces eso. ¿Qué pasa? Resulta que pues de las alturas pueden suceder que caigan objetos. Entonces, para eso es la protección de la cabeza, en este caso el casco. Entonces, nosotros principalmente en qué? En obras. En obras muchas veces se le tiene que decir a la gente, miren, a mí me causa sensación, y en obras, en lugares, digamos, de almacenamiento y otras partes operativas, tienen que obligarse a las personas y miren, vean, yo esto se lo digo porque es historia de la vida real. En una empresa que estábamos pues, implementando ya todo lo del sistema y todo eso, bueno, te digo lo de los cascos porque no lo usaban. Y resulta que la gente pues sí tenía su casco y todo. Y la gente aprendió que tenía que colocárselo todos los días, fue porque alguien se lo había colocado, ¿cierto? Y preciso, le cayó un objeto
cortopunzante, porque pues el tema de estos repuestos y demás que de motosierras y todo eso, le cayó. Y vea, no hubiera tenido el casco, se raja la cabeza. O sea, así como película de terror, vaya hasta se parte, hasta queda partido en dos. Entonces imagínese. Entonces siempre debe hacerse, y es más, usted no puede entrar, ¿no? Entonces eso, digamos, eso es lo que debe tener. Ahora, en esto hay que tener en cuenta que esta protección, digamos, de lo que es el casco, tiene dentro de sí, tiene una, permítame acá, yo les lo traigo al frente totalmente. Tiene aquí tiene diferentes colores, y si ustedes se dan cuenta acá, permítanme acá, yo les llevo lo que es el tema de lupa. Esto sí es una herramienta buena a veces para poder observar estos detalles. Vamos a observar lo siguiente, muchachos, y es esto. Vea, si usted se da cuenta, aquí va a observar usted que aquí va a ver en este caso, va a observar que existe, digamos, lo que es el tema de un ajuste de la cabeza. Entonces, esto puede ir en estas dos formas los cascos, pero la idea es que quede ajustada, no que baile, ¿no? Sino que quede ajustada. ¿Cuál es la idea de esta telaraña? Que cuando cae un objeto, como todo, o sea, y esto, digamos, pues hay que decirlo, nosotros somos energía. Y ahora, no me estoy metiendo ya en la parte metafísica ni nada, que no, pero es que nosotros somos energía. O sea, el hecho de que usted, digamos, levante las manos, de que usted se mueva, todo eso, digamos, físicamente, o sea, científico, eso es energía. Nosotros somos energía, porque usted el hecho, mire, usted no imagina la cantidad de energía que se genera el cerebro. O sea, si ustedes han visto, o sea, con la cantidad de energía que se genera en el cerebro, se pudiera entonces, mejor dicho, suministrar yo no sé a cuántos hogares y demás. Entonces claro, ahora, como entendiéndose esto de que, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un choque, ¿cierto?, de un objeto contra otro, lo que se genera es energía. ¿Qué es lo que hace esta telaraña? Absorber esa energía que se genera para que esa energía no se le transmita a su cabeza y entonces se hiera. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta parte. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes tipos de colores. Entonces, tenemos unos colores que son el tema rojo, amarillo, azul. Entonces, el rojo es para los brigadistas en las empresas. El amarillo para todos los de mampostería, los que, digamos, colocan el cemento y el ladrillo, la mampostería. El azul es para todo lo que son la parte hidráulica y lo que es el tema de cables de energía. El blanco va a ser para todos los ingenieros, arquitectos, el gris para los visitantes, y en seguridad y salud del trabajo pues va a ser el verde. Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces por eso, digamos, vienen así por muchos colores. No es que sea algo, digamos, de aplicar leyes, pero digamos, eso pasa. Y generalmente pues tienen una vida útil de 5 años. ¿Por qué no dura los 5 años? Digamos, en este caso, ¿por qué no dura los 5 años? Porque desafortunadamente el elemento de protección personal no es almacenado adecuadamente, lo golpean, lo dejan caer, lo dejan al sol, lo dejan al agua, o sea, no tienen cuidado. Entonces, o sea, se daña es precisamente por aspectos diferentes, digamos, al hecho de que reciba un golpe. Ahora, si recibe un golpe, debe hacerlo, ¿no? Debe hacer en esa parte. Entonces, eso es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta al respecto. Ahora, vamos a observar también que tenemos una protección para el cuerpo. Entonces, entonces puede ser los chalecos, los delantales que utilizan los instructores, los profesores, la chaqueta, el overol. Dependiendo también del trabajo, pues se va a utilizar uno u otro. En esto, digamos, es muy importante tener en cuenta que dependiendo, digamos, de la tarea y también de lo que nosotros lo vamos necesitando. Ahora, el delantal, si ustedes están en clase de química, por ejemplo, pues si van al laboratorio o demás, pues tienen que utilizar el delantal cerrado, porque no es como una bata que va a salir volando como Superman. No. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la idea de tener estos elementos como tal para proteger el cuerpo? Pues que primero no se penetren, es decir, no que
llegó y cayó una gota de un líquido o demás, y entonces penetró lo que era el overol como tal, la camisa, y llegó a la piel. La permeabilidad significa que no va a mojar, que no genera esa sensación de mojado, y la degradación no es que pues se deshace, ¿no? Entonces eso, digamos, básicamente es lo que nos viene a hablar en ese sentido la efectividad. Entonces esto hay que tenerlo pues muy presente, porque pues de eso también va a depender nuestro elemento. Ahora, hay algunos elementos pues especiales con el tema de soldadura, ¿no? Entonces, las gafas, los chalecos de piel, pues el cubremanga, entonces esto hay que tener en casa. Ahora, el verbo no es solda, sino suelda, ¿no? Tú sueldas, él suelda, nosotros sueldamos, vosotros sueldáis, ¿no? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y lo mismo, digamos, cuando hablamos sobre lo que es el tema de la protección para los ojos y la cara. Entonces, es importante tener en cuenta que esta protección para los ojos y cara tiene que estar dado, digamos, con el tema de gafas, y tienen que ser acordes también a la disminución de la capacidad visual que tenga el trabajador. Es decir, que el elemento debe permitirte utilizar gafas, ¿no? Gafas debe tener. Si es que tú utilizas lentes, entonces debes poderla utilizar. Y en el tema de la protección pues para la cara, en estos casos pues será, este elemento se puede utilizar para trabajos que no necesitan de un esfuerzo físico. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a tener en cuenta esto, y lo que es pues la protección pues de la cara, ¿no? Aquí digamos utilizamos este tipo de elementos para este tipo de trabajo, y miren, aquí nosotros lo tenemos. Entonces ahí pues también en esa parte. A nivel auditivo, digamos, podemos informar lo siguiente, y es que a nivel auditivo esto es para, o sea, este tipo de protección es para los que tienen trabajos en donde hay ruidos constantes, ya sean de máquinas o de ambientes que sean, digamos, como tal ruidosos. Entonces, claro, si ustedes se ponen a mirar acá, si esto se hace con un estudio de un sonómetro en donde hay 85 decibeles, se recomienda el elemento y es obligatorio a partir de 90. Entonces, esto nosotros tenemos tres tipos de modelo, entonces ya sea las orejeras, los tapones o con el tipo de canal. Estos elementos pues van a servir teniendo en cuenta el tipo de trabajo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener, ya sea unos u otros pues van a representar pues el uso adecuado que nosotros vamos a necesitar. Y de hecho, pues cuando nosotros hablamos de lo que es la protección para las manos, entonces vamos a necesitar diferentes tipos de guantes dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo yo sé si un elemento sirve o no sirve? Dependiendo de lo que nos diga la hoja técnica. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener pues allí presente. ¿Listo? Entonces, es importante de nosotros tener en cuenta esa información, porque la ficha técnica del fabricante es el que nos va a decir si el elemento sirve o no sirve. Entonces, eso, digamos, va a ser importante, y por ende, digamos, lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo, digamos, al respecto, digamos, con lo que son estos tipos de elementos de protección personal. Y finalmente vamos a ver entonces lo que son la protección para los pies. Entonces en la protección para los pies vamos a mirar el uso, ¿no? Entonces ahí, digamos, si es para lo que es el tema de lavado y demás, pues serán unas botas pantaneras, unas botas plásticas. Para el caso de todo lo que tiene que ver con alimentos, todas las vestimentas deberán ser de color blanco, de acuerdo al decreto 3795 del año 97, y el que hay y la resolución del 2004. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí presente. Generalmente lo que nosotros llamamos como aquel calzado, digamos, que dicen que es punta de acero, nosotros lo vamos a encontrar también en los campos petroleros, digamos, y en aquellas empresas en donde pues puede haber también esa parte. Entonces hoy en día pues se utiliza lo que son punteras sintéticas pues para dichos trabajos pues así a nivel eléctrico. ¿Esto por qué? Porque pues se está generando un problema pues de columna y demás, porque pues el acero pues es pesado. ¿Listo? Entonces eso, digamos, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a nivel de lo que es la parte de elementos de protección personal.
Importante recordar, siempre el elemento de protección personal debe ser acorde a la recomendación que nos dé el fabricante. El fabricante es el que tiene la información adecuada para decirnos si ese elemento de protección personal funciona o no funciona. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta allí. Por otro lado, es importante también indicar que siempre debe hacerse ese elemento adecuado. Ahora, el elemento adecuado, el elemento de protección adecuado, generalmente no es el más costoso, es el indicado. Entonces, esto es, digamos, como tal lo que vamos a ver en este momento. Yo aquí voy a hacer entonces, dentro de lo que, dentro de cada una de las conversaciones, dentro de los chats de cada uno de los dos grupos, voy a hacer entonces, mira, ahí pase otra vez la lista de asistencia, por favor, para que la diligencien y demás. En la próxima sesión, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y entonces, en esto, digamos, yo sí quiero, digamos, decírselo, muchachos. Voy a hacer primero ya entregarles el link de acceso para que ustedes entonces allí envíen la tarea. La tarea va a ser igual como este formulario de Google con el tema de la lista de asistencia que todos deben diligenciar. Por favor, diligencienla todos, por favor, si no lo han hecho, entonces por favor hacerlo. Y lo otro que sí quiero que tengan por favor allí en cuenta es que por favor, y en esto digamos quiero decirles es que deben, digamos, allí yo ya voy a subir los videos, eso sí, digamos, ya los voy a tener ahí, y con eso, digamos, ustedes lo tienen allí. Es importante que por favor hagan caso a todas estas recomendaciones. Allí van a tener ya lo del tema de acceso y demás, o sea, no se preocupen, sus materiales, y con eso ustedes ya pueden allí, digamos, tenerlo como tal. Entonces, la idea cuál es, la idea es que ustedes allí lo tengan. Aquí ya acabé de enviarlo y lo envié también aquí en lo que es el tema del Meet. Por favor, tengamos en cuenta que yo todo eso, digamos, ya vamos entrando ya, digamos, a lo que es la parte de la identificación de los peligros, y eso, digamos, va a indicar que efectivamente vamos a trabajar el Excel. Entonces, tranquilos que yo toda esa indicación se las voy a dar ya lo que es la próxima semana. Estamos entonces trabajando los días martes y día jueves, ¿no? Entonces, las próximas sesiones son el martes y el jueves de la siguiente semana, y ya la próxima semana, entonces, de hoy en 8 terminamos. De acuerdo a lo que yo les decía, entonces, hasta el día, en este caso, eh, hasta el día, pues, jueves 5 de, perdón, perdón, yo miro acá, me paro un momento, sí, sí, hasta el día 4 de noviembre será el plazo máximo para el envío de la tarea. Es una sola tarea, es la matriz de peligros que ya se las mostré pues desde la primera sesión. Ya se las voy a estar enviando, no se preocupen que yo soy consciente de todo esto. Y lo otro es que ya la próxima sesión, lo que voy a hacer en ese caso es poder entonces explicar. La idea es esto, o sea, lo que yo quería, digamos, era darle esas bases, porque pues con esto es que nosotros vamos a trabajar lo que es pues la matriz como tal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, si ustedes acá me permiten, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar al respecto con esto? Y es que vamos a empezar a trabajar con la GTC 45 de 2012. Yo aquí, permítame en este momento, voy a dejar de presentar aquí en las dos sesiones para presentarles entonces dicho documento. Entonces, permítanme acá, yo también dejo acá de presentarles. Voy a abrirlo como tal y voy a mostrarles entonces en dónde vamos a hacer el análisis de esta parte. Entonces, permítanme, ya les abro acá el documento, que está el computador un poco lento, y con eso entonces pues ya empezamos a realizarlo. Listo, entonces permítame aquí, yo ya lo que voy a hacerlo. Entonces miren, nosotros vamos a empezar a trabajar. Bueno, aquí ya permítame un momento, les presento acá eh, lo que es ya esta parte. Permítame un segundito. Listo, venga, ¿dónde está? ¿Por qué no apareció? Permítame un segundito. Ya.
Listo, ya. Entonces aquí uno y aquí ya le comparto el otro grupo para que ustedes lo tengan allí, lo puedan observar, por favor. Entonces permítanme un segundito. Listo, ya. Aquí ya lo compartí, listo. Los dos grupos lo están viendo ya en este momento. Entonces, listo. Entonces los dos grupos están viendo lo que es eso. Bueno, espérate ya. 3, listo. Ya. Listo, ya ahora sí ya los dos grupos lo están observando en este preciso instante. Entonces uno y aquí, entonces, listo. Entonces aquí en la página, aquí permítanme un momentico, en la página 22 del PDF está, esto es lo que vamos a empezar a trabajar en la siguiente sesión. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los peligros, todas esas situaciones que nos pueden generar ese daño físico o mental dentro de nuestra organización. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener en cuenta de que vamos a clasificarlo, vamos a tener 7 clasificaciones. Entonces, pueden ser biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, todo esto, digamos, es lo que nosotros hacemos. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que vamos a identificarlo? A partir de las actividades que ustedes tienen de su proyecto de formación. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde vamos a analizar esto? ¿En relación a qué vamos a analizar estos peligros? En relación a su proyecto de formación. Entonces, el que ustedes están haciendo con el GAES, con el SENA, ese proyecto que están haciendo con el SENA es el que ustedes van a entonces a generar. Entonces, esa es la idea y por favor para que lo tengamos en cuenta. Listo, muchachos, entonces esto es lo que nosotros vamos a empezar a mirar. Ahora, de aquí no va a salir esta guía, digamos, toda esta guía es la que nosotros vamos a empezar a aplicar. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el anexo B viene la matriz de peligros que yo ya he organizado desde el Excel, que ya se los voy a compartir. Todo esto se los comparto, sí, yo sé que todavía no los he compartido, pero lo voy a hacer porque pues, esa es la idea, y con el enlace. Eso, digamos, son las dos partes que yo sí les debo, pero que soy consciente de ello. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí vamos a, entonces, en este caso, analizar qué tipo de peligros hay, digamos, cuáles son los que hay, digamos, generalmente en una empresa son estos. Generalmente, no son los únicos, pueden haber más, pero generalmente uno encuentra estos. Ahora, esta guía, pues es porque yo no me invento la rueda, pero va a ser parte de lo que es su proyecto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la presentación, ustedes van a tener en una parte que hablar sobre los peligros que hay presente en su proyecto de formación. Entonces, será una charla que ustedes harán una parte que harán 5 minutos, pero que tendrán que contemplarla. De hecho, porque esto es de la forma legal. Obviamente ustedes no van a ser responsables de seguridad en el trabajo, sino que lo que yo les voy a pedir es que ustedes sean claros. Que lo entienda un niño de 3 años. Y si lo necesitamos que lo entienda hasta un niño de 1 año, o sea, hasta un bebé lo pueda entender, entonces, ¿qué pasa? La idea es que sea totalmente claro. Que lo que ustedes escriban, poco o mucho, o sea, lo poco que se escriba, lo que se escriba, sea totalmente claro, conciso, concreto, y que no dé lugar a dudas a nada y que el texto hable por sí solo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer entonces en la siguiente semana. Entonces, vamos entonces a hacerlo. Y con esto, entonces, pues yo me despido de ustedes, les agradezco pues por esta noche, por esta oportunidad, y entonces estaremos hablando ahorita el día martes. ¿Listo? Regresamos día martes y jueves para finalizar con esto. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes y feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Listo?